Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. Como decíamos al principio que saludábamos unas personas, queremos extender estas salutaciones otra vez a los pastores del Templo Bíblico El Olivar, Moisés Reyes Naveo, Miguel Frías Méndez, Juan Volques Paulino y el hermano Darío Reyes Gómez, cariñosamente Naún, como les decimos. Vayan para todos ellos nuestros saludos desde acá, desde el Ministerio Radio TV, con su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Y como decíamos también, los minutos que nos restan, vamos a emplearlo en este tema de qué manera Dios bendijo las naciones a través de Abraham. Para tal fin, vamos a leer en Génesis capítulo 11 y vamos a buscar el versículo 27 hasta el 32. Dice de la siguiente manera: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre. Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su suegra, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Queremos leer esa primera parte, porque más adelante vamos a leer un versículo del capítulo 22. Queremos, para entrar un poco en contexto de quién era Abraham, ya vamos a decirle Abraham, porque más adelante, ahí aparece Abraham, pero más adelante, pues, como siempre, el Señor, cuando encomendaba un trabajo, un propósito especial para una persona, normalmente el Señor le cambiaba el nombre. Así lo hizo con Jacob, que le dijo a través del ángel de Jehová: ya no serás llamado Jacob, sino Israel. Si usted se pone a leer, también hay muchos otros personajes de la Biblia que cambian de nombre cuando reciben una encomienda especial, de tipo especial, un propósito especial de Dios para sus vidas. Y Abraham no era la excepción, y fue el primero en el cual Dios pues hizo esto. De Abraham pasó a llamarse Abraham. Y para contextualizar un poco, sobre todo esta ciudad de Ur de los Caldeos, resulta ser que Dios crea toda la tierra, ¿cierto? Y entonces en un espacio, toma un espacio de la tierra para plantar lo que es el huerto del Edén, para poner lo que es el huerto del Edén.
Del huerto del Edén dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que salían 4 ríos, el Gihón, el Hiddekel, el Tigris y el río Éufrates. Allí Dios planta, allí Dios pone a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y lo pone allá y ellos trabajan la tierra y están caminando con Dios, escuchando la voz de Dios. Dios se paseaba por el huerto, pero entonces entra el pecado y el ser humano cae en desobediencia, que es el pecado original, lo que se conoce como pecado original. No el sexo, porque por muchos siglos se pensó que el pecado había sido el sexo. No fue así, sino fue la desobediencia. Luego entonces, pues cuando ya el hombre peca, obviamente tenía que salir de aquel lugar sagrado, de aquel paraíso, de aquel jardín del Edén o huerto del Edén, como usted quiera llamarle. El asunto es que entonces Dios pone una vigilancia en el huerto del Edén para que el hombre no intentara entrar. Fíjense que cuando se lee en el Génesis, Dios conversando consigo mismo en la Trinidad dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Saquémosle del huerto, no vaya a ser que extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Lo que da a entender, según algunos eruditos bíblicos, no vamos a entrar en discusión con eso, pero algunos eruditos bíblicos dicen que el ser humano no tenía la eternidad todavía. La eternidad Dios se la daría si pasaba la prueba, cuando Dios le dijo que no tocara el árbol. Eso lo dicen algunos eruditos bíblicos con respecto a lo que era la eternidad del ser humano. Entonces Dios pone vigilancia en el huerto, la espada revolviéndose, porque esto era atractivo. Y entonces conforme fuera apareciendo, reproduciéndose la raza humana, pues si el huerto del Edén no estaba siendo vigilado, podría existir la tentación de querer entrar al huerto y tomar aquello que provocaría la vida eterna en algunos. Entonces, con el paso del tiempo, el huerto del Edén desapareció. Y la Biblia dice que estos ríos, los que mencioné, bañaban la tierra. Entonces, de esos ríos, solamente el Éufrates queda en Irak. Todavía es el Tigris y el Éufrates, que tengo entendido como que se dividen. Entonces, es de suponer, según algunos eruditos bíblicos también, que el huerto del Edén entonces está en lo que hoy se llama Irak. Antes, ¿cómo se llamaba? Bueno, Mesopotamia, que quiere decir tierra entre ríos. Después, Babilonia y hoy en día Irak. Entonces, algunos eruditos entienden que el huerto del Edén, pues Dios lo planta en esta zona del Medio Oriente, allá en esta civilización fluvial llamada Mesopotamia. Fluvial porque se desarrolló a orilla de estos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y una de las razones por las cuales estas grandes civilizaciones fluviales, entre las cuales está Egipto, está la India, pues la misma Grecia también, se desarrollaron a orillas de río o muy cerca de costas marinas o rodeadas por mar, en el caso del archipiélago de Grecia. Y esto le permitió aprovechar el recurso agua, tanto de mar como de dulce, en el caso de Egipto con el Nilo y de Mesopotamia o Babilonia con el Tigris y el Éufrates. Y esto le permitió sembrar, almacenar
Incluso esto le permitió adquirir riqueza y vender alimentos a naciones, sobre todo cuando se metió la hambruna en tiempos de Abraham, que Abraham tuvo que ir a Egipto. Algo parecido a lo de José, digo yo. Tuvo Abraham que ir a Egipto a buscar alimento con su esposa Sara, y allí se dio el problema de que él dijo que Sara era su hermana y no la presentó como su mujer, y el asunto que llegó con el faraón, que Dios les reveló que esa mujer era ajena y que él no debía tocarla, pero era el Señor pues preservando lo que era su propósito de haber escogido a esta pareja para hacer de ellos una nación extremadamente grande, como el Señor le prometió. Ahora, ¿qué pasa? Que acabamos de leer que Sara, estéril, aquí la palabra no nos dice qué edad tenía cuando el papá de Abraham pues tomó a Abraham, a Sara y a su sobrino Lot, y entonces a su sobrino Lot era sobrino de Abraham, y se fue con ellos. No dice la Biblia qué edad tenía Sara, pero sí dice que tenía problemas de fertilidad, de esterilidad, y entonces viene todo aquello del hijo, de la promesa, y entonces pues pasa el tiempo y al ver esta mujer que la promesa no se cumple, en aquel tiempo ocurrió lo que a veces ocurre en nosotros hoy en día, que nos queremos adelantar a los propósitos de Dios, o queremos ayudar a Dios, y Dios no necesita ayuda de nosotros absolutamente para nada. Dios es autosuficiente. Al contrario, nosotros como seres humanos somos quienes necesitamos siempre y necesitaremos la ayuda de Dios en todo el sentido de la palabra. Entonces Sara comete pues este error de darle a Abraham el permiso de acostarse con su sierva Agar, y nace de esa relación indebida entonces niño llamado Ismael, que causó problemas. Si Sara se imagina lo que va a ocurrir, no hace eso, porque eso le trajo serios inconvenientes a ella y a Abraham por escucharla también, porque él pudo haber dicho que no, que eso no era el propósito de Dios, que el propósito de Dios era que esperaran hasta que Dios ejerciera su soberanía y se cumpliera su decreto en ambos. Ella no quiso esperar y vino el problema entonces, porque ya vemos la historia bíblica de lo que pasa con la egipcia, que entonces se insufló y se llenó de orgullo al ver que ella había sido quien le había dado hijo a Abraham. Pero Dios, que lo conoce todo, lo sabe todo, pues le dice a Abraham que despida a Agar y al niño. Pero Abraham parece que preocupado en su naturaleza como padre, su naturaleza humana como padre, como lo haría cualquiera de nosotros, preocupado por el niño, pues Dios le dice, no, tranquilo, no te preocupes, despídelo en paz, que él también tiene su promesa. Y entonces Abraham pues prepara a Sara y a Agar y los despide, los despacha. Y ya todos sabemos la historia, los trabajos que pasa Agar sola con este muchacho, hasta el punto de que ella quería matar al muchacho para que no sufriera y quizá, digo yo, morir ella también. Pero fíjense cómo la voz de Dios le habla y le dice, no, porque ese niño es hijo también de Abraham, y yo tengo también promesas para él. Fíjense cómo Dios no tiene
al inocente por culpable. Ese niño era completamente inocente de lo que había ocurrido y Dios le tenía su recompensa también. Cuando estuve repasando estos versículos, eso me llenó de aliento y me llenó de satisfacción y de alegría, porque a veces siempre el inconverso, sobre todo los que no creen en nada, en la palabra de Dios, ni en Dios mismo, siempre buscan cosas como estas para atacar la palabra de Dios. Y qué bueno, qué bonito que Dios le dice a Agar, no, la descendencia de él también será como la arena del mar. Él tendrá una gran descendencia. Y nosotros entonces vemos ahí ese mundo árabe, es toda esa zona del oriente, cómo está. Y vemos que los ismaelitas intervienen incluso cuando José es tirado en la cisterna por sus hermanos, que lo sacan de la cisterna y se lo venden a una caravana de comerciantes, tengo entendido que ismaelitas, los cuales lo llevan a Egipto y allí ellos lo negocian también. Los planes de Dios son maravillosos. Lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es, primero, no tratar de ayudarlo, porque Dios no necesita ayuda, como decíamos hace un momento, y luego ser paciente, ser muy paciente cuando entendemos que Dios nos tiene algo, sea una bendición espiritual o sea una bendición material. Digo espiritual y hago énfasis en ello porque siempre nosotros como creyentes siempre hablamos de prosperidad y hablamos de bendición material, pero ojo con esto, que lo que tenemos que procurar, como siempre lo hemos venido diciendo a lo largo de estos 7 meses ya que tenemos en este espacio, es que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas pues llegan por añadidura. Y entonces más adelante en el capítulo 22 del mismo libro de Génesis 22, este capítulo que habla de cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, para ver cómo estaba el nivel de obediencia de Abraham a su único hijo. Y ahí aparece la palabra hijo mío, su hijo, tu hijo, 3, 4, 5, 6, aparece varias veces la palabra hijo. Y único hijo aparece 3 veces. 3 veces en ese capítulo 22, la palabra tu único hijo, aparece la palabra único 3 veces, dando a demostrar que Isaac pues representa aquí a Cristo y que Abraham representa a Dios en lo que es el sacrificio de Cristo, porque eso fue lo que Dios hizo por la humanidad, sacrificó a su único hijo por toda la humanidad, por el pecado de la humanidad. Pero lo que queremos significar de este maravilloso capítulo 22 es el versículo 18, que dice lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pero también en los pasajes que leíamos en el 11, también aparece esta frase, una parecida a esa que leímos, a ese versículo, a ese versículo que habla de todos los moradores de la tierra, de todas las naciones, de todos los países, porque en Abraham sí es cierto que fueron bendecidas todas las naciones de la tierra, porque a través del linaje de Abraham fue que vino Jesucristo y trajo la bendición del perdón de los pecados
a toda la humanidad. Y si todos nosotros pensáramos bien, todos los seres humanos pensáramos bien lo que esto significa, este pasaje bíblico, este versículo 18 del capítulo 22, si supiéramos lo que encierra, si supiera Rusia lo que esto encierra, si supiera Ucrania lo que esto encierra, si supiera Estados Unidos lo que esto encierra, si supiera Francia, si supieran el G8, el G20, la OEA, la ONU, la Liga Árabe, la Unión Europea, todos estos organismos, de que en Abraham hemos sido bendecidos porque a través de él vino Jesucristo, otra cosa fuera el mundo hoy en día. Pero lamentablemente no es así. Siguen los problemas. Esta guerra ahora con Ucrania, que Ucrania no la buscó, Ucrania no buscó esto, este empecinamiento de Putin de querer demostrar todo su arsenal, su poderío, este empecinamiento también de Occidente, de querer dominar también. Eso no es lo que Dios quiere, ha querido y querrá para toda la humanidad. Dios quiere que la humanidad entienda el mensaje. El mensaje es que hemos sido bendecidos, pero que esa bendición está ahí. Esa bendición está ahí. Cristo vino, Cristo se entregó, Cristo murió por toda la humanidad y esa obra redentora está ahí. Lo que está esperando es que, mi amigo, usted se agarre de ella, que usted la tome, que usted la acepte, que acepte ese sacrificio que Cristo hizo por toda la humanidad y obtenga esa bendición de la que habla el Génesis, el capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Si entendiéramos también otra cosa, porque es pertinente entender esto, entender que la tierra es de nadie. La tierra no pertenece a Estados Unidos, los países no pertenecen a Europa, los países no pertenecen a Rusia, a la Liga Árabe, a la ONU, a nadie. La tierra pertenece a Jehová porque lo dice la Biblia. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en ella habita, todo lo que hay aquí, aún lo que el ser humano ha inventado es de Dios. ¿Saben por qué? Porque todo lo que el ser humano ha inventado, el ser humano no es creador. A mí no me gusta hablar de creación desde una perspectiva humana. Un ser humano podrá escribir un poema, una canción o lo que sea, pero la palabra creador le queda muy grande al ser humano. Prefiero utilizar la palabra inventor o inventó. Entonces, aún lo que el hombre inventó en esta tierra para facilitarnos la vida, ¿de dónde lo hizo? ¿De dónde salen los medicamentos? Todos salen es de asuntos de la tierra. Estamos transmitiendo en Instagram con un celular aquí y grabando, transmitiendo aquí en Instagram y grabando aquí. Me señala Belén, me corrige, grabando aquí y transmitiendo aquí. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que aún esos celulares que lo inventó el hombre, desde mi punto de vista, no le pertenecen al hombre, porque es que el hombre tomó elementos de la tierra para hacerlo, y esa batería de litio y esas pantallas de vidrio, ¿de dónde la tomó? ¿De dónde sacó el plástico? Todo eso fue partiendo de materias primas de la tierra. Así, solamente así. Este micrófono que estoy usando, todos los elementos que hay en el micrófono salió de la tierra. Todo. Entonces, nada, el ser humano, nosotros no tenemos absolutamente nada. Nosotros lo que somos es simples administradores
de la creación. Es absolutamente lo que somos. Hasta que entendamos eso, tendremos paz. Hasta que entendamos que Dios bendijo a la humanidad con Abraham, a través de Abraham, porque Cristo vino de él, de su linaje, tendremos paz. Pero ¿cómo puede haber paz en el mundo si todavía el mundo, si las personas, los seres humanos no tienen la paz de Dios? La bendición que es aceptar la paz de Dios, que es aceptar esta bendición que dice en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 18, y con esto finalizamos. En ti o en tu simiente serán bendecidas o benditas todas las naciones de la tierra. Entendamos esto, busquemos de Dios a través de Jesucristo y verás, amigo y amiga, que tu vida cambiará. Hasta el próximo domingo, si Dios, usted y yo lo queremos.